Hola, mi nombre es María José Pollo Cortina, soy estudiante de microbiología del segundo semestre. Hoy vamos a hablar sobre las liasas, qué son las liasas, funciones, tipos, características y vamos a estar comentando algunos ejemplos. Mi grupo está conformado por Leandro Jiménez, Melissa Jiménez, Caroline Martínez y mi persona. ¿Qué son las liasas? Una liasa es una enzima que cataliza la ruptura de enlaces químicos en compuestos orgánicos por un mecanismo distinto a la hidrólisis o la oxidación. Reacciones que son realizadas por enzimas específicas llamadas hidrolasas o deshidrogenasas, respectivamente. El resultado del proceso de ruptura se forman frecuentemente nuevos dobles enlaces o nuevas estructuras de anillo. Son enzimas de clase 4 que llevan a cabo reacciones bioquímicas en las que se eliminan grupos mediante la excepción de un enlace, generalmente entre dos átomos de carbono, entre carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, carbono y azufre, para formar un doble enlace. También puede funcionar a la inversa, catalizando la formación de estos enlaces mediante la adición de un grupo al doble enlace. A continuación, vamos a hablar sobre la función de las liasas. Las liasas son un grupo muy interesante de enzimas que tienen muchos papeles en la vida de nuestro planeta, siendo, protagonistas de procesos importantes para la vida de los organismos que habitan este. Y la falta de estas proteínas induciría a la muerte de los seres, dicho anteriormente. Sus funciones varían dependiendo del tipo de liasa. En consecuencia, existe una amplia variedad de enzimas con actividad liasa, de tal manera que estas son capaces de realizar cortes en los enlaces de moléculas muy variables. Como primera función de liasa tenemos la fosfolipasa C de Bacillus sp. Y este proporciona a este organismo la capacidad de modificar el aparato digestivo de algunos insectos. Por consiguiente, favorece su rápida multiplicación en todo el cuerpo del animal. Como segunda función tenemos la anhidrasa carbónica, que esta convierte el dióxido de carbono en bicarbonato y protones, y en presencia de agua se encuentra relacionada con el mantenimiento del equilibrio ácido-base en la sangre y tejidos, así como también en la rápida eliminación del dióxido de carbono de esto. No obstante, esta enzima en plantas aumenta la concentración de dióxido de carbono en el cloroplasto. La enolasa vendría siendo la tercera función de la que hablamos, y esta convierte el 2-fosfoglicerato en fosfoenopilburato en la glicólisis, así como también puede realizar la reacción inversa en la gluconeogénesis. Evidentemente, pues esta busca sintetizar glucosa cuando hay un déficit de este azúcar en las células. Además de estas funciones clásicas, la enolasa está presente en los axones de células nerviosas. Asimismo, actuaría entonces como un marcador de lesiones neuronales y otros daños del sistema nervioso. También tenemos presente como cuarta función la carboxilasa, que es el resultado, es el resultado de su acción, o como resultado de su acción elimina los grupos carboxilos del ácido pirúvico. En consecuencia, lo convierte en etanol y dióxido de carbono. En levaduras destruye el CO2 de las células y origina etanol. Y este compuesto podría o funciona como un antibiótico. La fosfolipasa C vendría siendo la quinta función de la liasa, y esta se localiza en las membranas de los triposomas y gran variedad de bacterias. Genera el corte de proteínas del GPI presentes en dichas membranas. Y el 3-PEC vendría siendo la sexta función de la que hablamos, y esta interviene en la glucogénesis y convierte oxalacetato en fosfopiruvato y dióxido de carbono. Por otro lado, en animales permite que la célula del hígado o riñón reformen glucosa o formen glucosa a partir de otros metabolitos. Y ya solo nos falta hablar de dos funciones, que vendría siendo el alquimercurio liasa y el oxomalato liasa. El alquimercurio ejerce su acción sobre un sustrato de alquilmercurio en iones de hidrógeno o en iones hidrógeno para producir un alcano e iones de mercurio. Su papel biológico fundamental, es participar en mecanismos de eliminación de tóxicos, porque convierte compuestos orgánicos de mercurio en agentes que no son dañinos. Y el oxomalato, en particular, transforma el 3-oxomalato en dos productos, el oxoacetato y el glioxilato.
Este funciona en el ciclo de Krebs y es para que los hongos, protistas y plantas formen azúcares a partir de acetatos tomados del medio. De acuerdo a lo dicho anteriormente por mi compañera Caroline, vamos a hablar ahora sobre los tipos de liasas. Dentro del grupo de las liasas existen varias subclases. Hablaremos sobre las liasas carbono-carbono. Estas enzimas cortan los enlaces carbono-carbono, se clasifican en los siguientes tipos. Carboxiliasas, que añaden o quitan C o OH en particular. Quitan grupos de aminoácidos del tipo alfa-cetoácidos o beta-cetoácidos. CHO liasas, condensan grupos de aldol en sentido inverso. OXO ácido liasa, cortan el 3-ROH ácido a las reacciones inversas. Liasas de carbono-oxígeno. Estas enzimas rompen los enlaces entre carbono y el oxígeno. Entre estas encontramos 1. Hidrolasas, que eliminan el agua como son carbonato, citrato de hidratasa, fumarato de hidratasa, entre otras proteínas. 2. Liasas, que quitan el alcohol de azúcares que se encuentran en heparin liasa, pectato liasa, glucorona liasa, además de muchas otras enzimas. 3. Liasas que ejercen su acción sobre sustratos fosfatos y quitan el fosfato. Las liasas raramente construyen, su función principal es destruir enlaces. Aquí entra lo que es la clasificación de las liasas según las reacciones en las que catalizan. Si rompen enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, entre otros. Acompáñenme a ver algunos ejemplos. Para ejemplificar un poco de lo que estuvimos hablando anteriormente, vamos a tomar una reacción de la glucólisis. En este caso tomamos la reacción número 9, en la que participa nuestra liasa enolasa. Entonces, pero recordemos brevemente qué es la glucólisis. Bueno, la glucólisis es una vía metabólica que, por decirlo así, se utiliza para sacarle energía a los carbohidratos. Aquí participa, como dijimos anteriormente, nuestra enolasa. Cuando llegamos a la novena reacción tenemos dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra enzima enolasa, al igual que todas las liasas, tienen características bastante peculiares. Bueno, ¿cuáles son esas características? Estas catalizan reacciones en las que se dan pérdidas de moléculas como por ejemplo de H2O, de CO2 o de amoníaco. Pero ¿con qué objetivo hacen esto las liasas? Eso lo hacen para formar enlaces dobles y esto lo podemos ver aquí ejemplificado. Bueno, recordemos que son dos moléculas de 2-fosfoglicerato, sin embargo aquí solamente escribí una sola para poder ejemplificar mejor el proceso. Recordemos que lo que le sucede a una molécula de 2-fosfoglicerato le sucede también a la otra. Entonces, lo que hace la enolasa es robarse este grupo OH que acompaña al CH2 y robarse este hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Si reescribimos esto, tenemos una molécula de H2O. Entonces se cumple lo que mencioné anteriormente. Las liasas catalizan reacciones en las que se da pérdida de moléculas, en este caso una molécula, de H2O. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nuestro carbono, este carbono, se encuentra ahora inestable. ¿Por qué se encuentra inestable? Porque antes tenía 4 enlaces. Tenía un enlace con un hidrógeno, uno con un oxígeno y 2 enlaces con 2 carbonos. Ahora no tiene esos 4 enlaces, sino que solamente tiene 3. Entonces, ¿qué hace nuestro carbono? Lo que hace nuestro carbono es realizar un enlace doble con el carbono que tiene debajo, es decir, con el CH2, con el carbono del CH2. Aquí lo podemos ver. Entonces se cumple lo que mencionamos anteriormente. Se da la pérdida de una molécula, en este caso de H2O, y la formación de un enlace doble. Esta es una característica de las liasas y un ejemplo de estas. Para continuar con los ejemplos, vamos a tomar nuestra enzima aldolasa, que actúa en la cuarta reacción de la glicólisis. Para este momento tenemos lo que es la fructosa 1,6-bifosfato, que es esta. Entonces, lo que hace la aldolasa es dividir esta molécula en dos, pero ¿por dónde la divide? La divide por aquí. Entonces, tenemos 2 carbonos, por donde se efectuó la división, que es este y este. Ambos están inestables. ¿Por qué están inestables? Porque cada uno debería tener 4 enlaces, pero en este caso, como fueron divididos, tienen 3 enlaces cada uno, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Este hidrógeno de aquí pasa a acompañar a ese carbono de acá. Entonces este carbono ya estaría estable porque tendría sus 4 enlaces. Lo podemos ver acá abajo. Este carbono si tiene sus 4 enlaces, 2 con 2 hidrógenos y 1 con 1 H. Pero entonces, ¿qué pasa con este carbono que tenemos aquí? Aún sigue inestable. ¿Por qué sigue inestable? Porque tiene 3 enlaces solamente y debería tener 4, ¿cierto? Entonces lo que hace este carbono es establecer un enlace doble con el oxígeno que tiene acá abajo. Con ese oxígeno, un enlace doble. Y esto lo podemos ver en la parte de acá abajo. Entonces, después de la acción de la aldolasa, se forman dos moléculas diferentes a partir de la fructosa 1,6 bifosfato. Si reescribimos esta molécula, que es lo mismo, solamente que la volteamos, podemos ver que tenemos dos moléculas diferentes. En este caso, la dihidroxiacetona fosfato y el glicaldehído 3-fosfato. Ahí podemos darnos cuenta de la acción de una liasa, en este caso la aldolasa. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, de pronto aquí no hubo la eliminación de un grupo de H2O, CO2 o del amoníaco, pero sí se hizo y se estableció un enlace doble entre el oxígeno y el carbono este. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Jiménez y vengo a hablarles sobre la fructosa 1,6-bifosfato aldosa o más conocida como aldosa. Bueno, primero que todo, la aldosa ejerce su función en la glucólisis y se encarga de cortar los enlaces de la fructosa 1,bifosfato y hacer las dos triosas. Las dos triosas, que vendrían siendo un grupo fosfato, se convertirían en gliceraldehído 3-fosfato y glicerona fosfato. Esto con el fin de que la glicerona fosfato se isomerice y adapte la estructura de lo que vendría siendo los gliceraldehídos 3-fosfatos. Bueno, y para ejemplificar lo anterior dicho, aquí vemos la molécula de la fructosa 1,6-bifosfato, cómo entra en reacción con la aldosa, con la enzima. Entonces podemos observar que separan los enlaces, los corta, formando lo que vendría siendo una glicerona fosfato y dando así a los dos grupos, fosfatos, los gliceraldehídos fosfatos. También podemos observar cómo se rompe el enlace de carbono-carbono, generando un doble enlace con el carbono y el oxígeno. Para terminar el tema de las subclases, hoy vengo a mencionar las 3 subclases restantes de las liasas y comenzaremos con las liasas carbono-azufre. Como su nombre lo dice, son enzimas que cortan los enlaces de carbono-azufre y estas se dan más que todo en la cisteína y en la metionina. Bueno, la cisteína es la primera molécula sintetizada de las plantas que se encarga de que tenga bajos residuos de azufre, entonces eso aporta bastante al desarrollo metabólico en el caso de la fotosíntesis. Y en la metionina son aminoácidos esenciales que no produce el cuerpo, o sea, de forma independiente, o sea, no los puede sintetizar, entonces sí que necesita de la ingesta de determinadas proteínas o suplementos metabólicos ya para poder producirla. La metionina es vital para el cuerpo porque ayuda a sintetizar un sinnúmero de proteínas que proporcionan azufre y que esto también aporta cualidades antioxidantes. Y por último están las liasas carbono-fósforo que, como su nombre lo dice, a diferencia de las anteriores que rompían enlaces, estas lo que hacen es unir y adherir las moléculas de carbono con los fósforos. Liasas carbono-halogenuro. Básicamente estas enzimas la función que tienen originalmente es sobre la eliminación del ácido clorhídrico a partir del 1,1,1 tricloro 2,2 bigetano, o más conocido como DDT, y su nombre original vendría siendo difenil tricloroetano.